¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nosotros somos JM Más Arquitectura y me presento, yo soy el arquitecto Mitch, y en este caso vamos a ver el cálculo para un biodigestor de tipo hindú y para un biodigestor de tipo taiwanés. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender son conceptos básicos como el tema de la biomasa, que es la cantidad de materia orgánica biodegradable. También que la cantidad diaria de biomasa pues es la cuantía diaria de material orgánico con el que debe ser alimentado el biodigestor anaeróbico, que es el sistema por el cual se va a generar este gas. También que tenemos el tiempo de retención, y pues es el periodo durante el cual la biomasa permanece en el biodigestor para que se realice una completa degradación de la misma. La producción específica diaria del gas está determinada por la carga diaria de biomasa durante un tiempo fijo, con estos conceptos que acabamos de mencionar, que es de retención con las condiciones térmicas necesarias, que los sólidos totales o la masa seca son la parte sólida o la parte seca de la materia, de la biomasa, y que obviamente esto lo tenemos que mezclar en una proporción con líquido para que pues obviamente sean aguas que nos funcionen en este proceso anaeróbico. Los sólidos volátiles o la masa orgánica seca es la parte orgánica o volátil de los sólidos totales o de la masa seca. El grado de fermentación es la cantidad de gas que se obtiene en comparación con la producción específica total de gas y se mide en porcentaje. La diferencia con 100% muestra la cantidad de biomasa que todavía no ha sido degradada. Y bien, vamos a hacer entonces un cálculo. Evidentemente tenemos diferentes tipos y vamos a colocarlos acá. Vamos a iniciar con esto. Y bien, el primero entonces es a partir del consumo necesario del gas. Y bien, el 2 será a partir de la posible carga orgánica. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí nuestros dos cálculos. Nosotros en este caso vamos a utilizar el método 1. Método 1, que es a partir del consumo necesario del gas. ¿Listo? Entonces, para este método debemos tomar en cuenta que el tamaño del biodigestor podrá ser calculado a partir de una cantidad de gas necesaria. Pues obviamente vamos a atender una determinada finalidad, que pues evidentemente es este consumo que se necesita. Y para el dimensionamiento de la cámara de digestión se debe tener en cuenta ciertas condiciones, y estas condiciones es, aquí vamos a colocar consideraciones. Y esta es que 1 metro cúbico de estiércol produce en condiciones normales de temperatura y presión 30 metros cúbicos de biogás con un 55% de metano. Entonces vamos a colocar aquí 1 metro cúbico de estiércol produce 30 metros cúbicos de biogás con 55% de metano. Esto entonces lo vamos a encontrar representado de esta manera. ¿Listo? Bien, entonces esto nosotros lo vamos a conocer como CNTP. Creo que este fue muy... Ahí está. Vamos a conocer como CNTP.
¿Listo? Ahora, la segunda consideración es que un metro cúbico de estiércol, después de ser mezclado con agua, queda un volumen de 1.5 metros cúbicos. Evidentemente, esto depende invariablemente de la proporción que se tenga con el agua y el tipo de estiércol que vayamos a meter. Más adelante vamos a ver eso. La tercera consideración es que el material permanece o tiene un tiempo de retención TR en el biodigestor regularmente de 42 días, pero también existen algunas tablas que nos van a guiar para saber este tipo de tiempo que vamos a considerar. ¿Listo? Entonces, cuando los datos anteriores ya los tenemos en nuestro poder y sabiendo la cantidad de biogás necesaria para la producción de biogás diaria, que evidentemente se va a hacer el gasto, en metros cúbicos, obtenemos las siguientes ecuaciones: el consumo diario de biomasa, que entonces vamos a tener aquí consideraciones. Vamos a cerrar esto, ¿sí? Entonces nos vamos directamente a consumo diario de biomasa. Entonces esto lo vamos a conocer como CDB. ¿Listo? Y esto, como lo hemos representado, bueno, pues es entonces CDB, consumo diario de biomasa, y esto es igual a G, por la proporción, ¿sí?, sobre 30. Ahora, este 30 ¿de dónde salió? Pues justamente sale de este dato, que en condiciones normales un metro cúbico de estiércol produce hasta 30 metros cúbicos de biogás con el 55% de metano. ¿Listo? Y esto pues obviamente es aplicado específicamente esta fórmula para el tema de el biodigestor de tipo hindú. ¿Sale? Aquí vamos a colocar tipo hindú. Creo que me había hecho falta explicarles este rollo, pero bueno, ahí está. Entonces esta va a ser nuestra fórmula. CDB es igual a gasto por proporción sobre 30 grados. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a partir de un ejemplo donde nosotros vamos a tener ya un gasto predeterminado. ¿Sale? Vamos a colocar entonces que nuestro gasto, como ejemplo, son 15 metros cúbicos de gas. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Bueno, pues tenemos ya tablas determinadas donde nos puede dar el consumo de acuerdo a los muebles que vamos a tener, y que por ejemplo te dice, no sé, que una estufa tiene 2.1 metros cúbicos al día de gasto, un refrigerador 1.26 metros cúbicos, un horno 1.35, y así te vas. ¿Sale? Les digo, esto como ejemplo lo vamos a utilizar, un gasto de 15 metros cúbicos. Entonces, para sacar mi CDB, yo ya tengo entonces que el gasto son 15. ¿Sale? Ahora, si recordamos, tenemos que multiplicar por la proporción y dividirlo entre 30. Y en la proporción vamos a hacer una nueva tablita. Entonces esto sería proporción de acuerdo al tipo de estiércol que tenemos. Por ejemplo, en el bovino, bueno, vamos a tener tipo de estiércol bovino, porcino,
avícola, equino, y ovino. Entonces, en esa proporción, en el bovino vamos a encontrar que es 1:1, en el porcino es 1:1.3, en el avícola es 1:2, en el ovino 1:2 y en el equino 1:1. ¿Sale? Entonces, evidentemente, el primer número nos habla de la materia sólida. Y el segundo número nos habla de la cantidad de agua que evidentemente tenemos que agregar a esa materia sólida. ¿Sale? Por lo tanto, en el ejemplo vamos a suponer que tenemos residuo sólido de bovino. ¿Vale? Por lo tanto, nuestra proporción sería 1:1. Entonces aquí ponemos 15 por 1 sobre 30. ¿Vale? Evidentemente el resultado será 0.5 y ese entonces es el resultado directamente de mi CDB. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues lo que sigue es sacar mi volumen de la cámara de fermentación. Volumen de la cámara de fermentación. Ahora, es importante aclarar que el biodigestor hindú, vamos a poner aquí, diagrama de biodigestor hindú. Bien, el biodigestor hindú entonces se divide en dos partes. Una parte será la campana flotante y otra parte es la cámara de fermentación, que es la que vamos a calcular a continuación. Entonces, esto lo vamos a conocer como volumen de cámara de fermentación. ¿Listo? Y el otro, el de la campana flotante, entonces lo vamos a conocer como solo V. ¿Sale? Eso es nuestro volumen de la campana flotante para no confundirnos, porque si nos damos cuenta tenemos las mismas iniciales. Bien, entonces nosotros vamos a calcular primero la cámara de fermentación. Y para la cámara de fermentación entonces necesitamos la siguiente fórmula, que sería TR por el CDV, que anteriormente ya lo sacamos. Evidentemente es el de 0.5. Ahora, nosotros ¿cómo sabemos el tema de cuáles nuestros días de retención? Bueno, pues eso está bastante fácil. Lo que tenemos que hacer es irnos a nuestras imágenes donde nos dice bien, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestras imágenes donde nos dice temperatura
de la fase líquida del biodigestor. Y aquí nos dice tiempo de retención hidráulico. Al mismo tiempo nos aparece otra tablita donde nos podemos encontrar la temperatura de la fase líquida del biodigestor, que es lo mismo, y encontramos la velocidad de carga orgánica, que esto nos va a servir más adelante para otro ejercicio. Bien, nosotros entonces vamos a encontrar los climas de México. Vean. Por ejemplo, aquí tenemos una temperatura mínima mensual para marzo, para enero, abril, febrero, diciembre. Bueno, tenemos de todos los meses. Y por ejemplo en agosto, que es un mes bastante caliente. Ahora, acá tenemos en la parte inferior el tema de los climas que vamos encontrando. ¿Listo? Y preferentemente lo que nosotros vamos a requerir es hacerlo en un clima que sea pues no tan caliente. Por ejemplo, noviembre, diciembre, febrero y bueno, pues incluso enero, que siento que es el mes más frío que tenemos en todo el año. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a tomar febrero y vamos a ubicar una región del país. ¿Sale? Entonces, en este caso vamos a tomar, yo creo que a Guerrero, y vamos a ir pues justamente a la parte de la costa. Entonces vamos a encontrar que según nuestro mapa nos encontramos aquí, o sea, en los 20 grados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tomamos el clima más desfavorable y pues obviamente seleccionamos la región en la cual queremos trabajar. Regresando a nuestro ejercicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí tenemos que buscar el tiempo de retención, es decir, nos tenemos que meter exactamente aquí, tiempo de retención hidráulica, y hablamos que nuestra temperatura es entre 20 y 25 grados, ¿sale? Por lo tanto, nuestro tiempo de retención va a ser de 30 a 40 días. Ahora, vamos a regresar al ejemplo anterior para explicar por qué tomamos este de 20 a 25. Nosotros estamos hablando de que específicamente en la zona que señalamos, vean, es esta zona que es la más clara, nosotros estamos partiendo, digamos, de este punto hacia arriba. Por lo tanto, nuestra temperatura va a estar de 20 a 25 grados. Si nosotros no partiéramos en esa zona de costa y hubiéramos tomado esta franja, entonces hablaríamos que estaríamos de 15 a 20 grados. Por eso se define entonces la de 20 a 25 grados. ¿Listo? Bueno, nuestro tiempo de retención entonces, como acordamos, la tenemos de entre 30 y 40 días, ¿cierto? Por lo tanto, nos vamos a ir por el tiempo más desfavorable, que son los 40 días. Tiempo de retención, 40 días. Por el CDB, que es 0.5. Por lo tanto, esto entonces nos da una cantidad de 20. ¿Listo? Que serían obviamente metros cúbicos de gas al día. ¿Listo? Entonces ahí ya tendremos nuestro volumen de cámara de fermentación. Y ahora, nosotros estamos hablando de que este elemento va a ser en forma cilíndrica. Por lo tanto, ¿qué se necesita en este aspecto? Bueno, tenemos 20 metros cúbicos a los que tenemos que llegar, ¿sí?
Nosotros entonces necesitamos un área del círculo. Por lo tanto, pues podemos hacerlo técnicamente como querramos, ya que en el biodigestor de campana flotante o modelo hindú, que es el que estamos trabajando, la relación entre la altura del biodigestor de forma de bóveda cilíndrica y su diámetro no tiene una norma determinada o relación fija. Entonces, obviamente no estamos obligados a tomar, digamos, una altura o un área específica. Pero si queremos hacerlo más o menos regulado y proporcionado, entonces podemos tomar alguna consideración. Es decir, el área del círculo que tenga que ver con el tema de la altura y relaciones proporcionadas, por si queremos que, bueno, pues obviamente no se nos dispare y no tengamos al final del día un biodigestor que pues se vea bastante extraño, bastante alto o bastante ancho y pues muy bajo, muy bajito, ¿sale? Bien, entonces, si nosotros queremos hacer una proporción por ejemplo, 1 a 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a comenzar con un área de círculo que puede ser partiendo de un radio de 5 metros. ¿Sale? Y esto, si sacamos el área que sería pi por radio al cuadrado, nos daría 78 metros. Por lo tanto, la altura del cilindro, pues obviamente tenemos que sacar el área que necesitamos, que son los 20 metros cúbicos, ¿sí? Sean los 20 metros cúbicos entre los 78 metros cuadrados que nos salieron del círculo. Por lo tanto, este resultado sería de 0.25 de altura. Y les digo, se vería bastante extraño. ¿Estamos de acuerdo? O sea, técnicamente nos quedaría pues algo así. ¿Sí? Es el riesgo que corremos justamente con no proporcionarlo. Entonces, vamos a bajar el tema del radio. Vamos a borrar este ejemplo. Y vamos a borrar el tema del radio. Vamos a partir de algo un poco más conservador, que sería, por ejemplo, 1 metro de radio, ¿sí? Entonces sería pi por 1 metro. Bien, vamos a hacer que obviamente es pi por radio al cuadrado. Ok, y si es 1 metro, pues evidentemente nos tendría que salir 3.1416, ¿sí? Que son metros cuadrados. Entonces, con esto, pues, ¿qué tenemos? Justamente vamos a tener los 20 metros cuadrados, entre 3.1416. Y vamos a tener una altura de 6.36 metros de altura. Por lo tanto, ya tenemos más o menos una relación 1 a 2, una proporción 1 a 2. Esto partiendo de 1 metro. Ahora, si nosotros queremos llegar al tema de la proporción, fíjense, este círculo, si lo proyectamos acá, ¿sí? Estamos hablando que en su radio tendría 3.1416, pero en el diámetro
Entonces tendría 6.28. Ajá. Y de altura tendría 6.36. Por lo tanto ya es algo... Ahí está, 36. Por lo tanto ya es algo muy acercado a la proporción 1:1. Todavía si queremos lo podemos acercar un poco más. Por ejemplo, si nos damos cuenta, para acercarlo necesitamos aumentar un poquito el tema de el radio. Y bueno, pues vamos a intentarlo, por ejemplo, con un radio de 1.1. Entonces, con 1.1 nosotros tendremos un área de 3.80. Ajá. Y la altura sería de 5.26. Altura cilindro 5.26. Por lo tanto, bueno, aquí se nos pasaría esta proporción. Tenemos que ser un poquito más delicados. ¿Por qué? Porque en el diámetro estamos hablando de que bien, entonces vamos a comenzar con un radio de 1 metro. Evidentemente el área sería pi por radio al cuadrado, que sería 3.1416 metros cuadrados, ¿cierto? Y si nosotros dividimos 20 sobre ese 3.1416, vamos a tener una altura total de 6.36. Por lo tanto, si esto lo transferimos a diámetro, estamos hablando de que aquí tendríamos 2 metros por 6.36 de altura. Por lo tanto, pues no está proporcionado. Esto es algo muy cercano a una proporción 1:3. Y nosotros queremos llegar a una proporción 1:1. ¿Sí? Entonces este radio no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer entonces una nueva propuesta de radio, que evidentemente tendrá que ser más grande para que aumentemos la horizontal y reduzcamos la vertical. Entonces vamos a suponer que nuestro segundo radio va a ser de 2 metros para ver cómo se comporta. ¿Listo? Entonces sería pi por 2 al cuadrado. Vamos a colocar pi por 2 al cuadrado. Y esto entonces nos saldría de 12.56. Y desde aquí más o menos nos estamos dando una idea de cómo saldría nuestra área. ¿Por qué? Porque si nosotros le metemos 2 de radio, estamos hablando que aquí tendríamos 4 metros, ¿cierto? Y si nosotros hablamos de que el punto al que queremos llegar son los 20 metros cuadrados, entonces estos 12 tendríamos que dividirlos entre los 20 metros cuadrados justamente. Y nos quedaría más o menos de unos 2 metros, bueno, poco menos de 2 metros, o sería 20 entre 12.56. Y justo nos queda una altura de 1.59. Entonces tampoco está proporcionado, porque ahora entonces el horizontal es mucho más grande que el vertical, es el doble. Por lo tanto, si uno quedó pequeño y 2 queda grande, pues vamos a intentar un número intermedio. ¿Sí? Entonces vamos a regresar.
Y vamos a hacer que este radio, por ejemplo, sea de 1.5. Entonces sería pi por 1.5 al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tendríamos un área de 7.06. Creo que es mucho más cercano. Entonces, nosotros si dividimos el 20 entre 7.06, vamos a tener de altura 2.83. Y entonces si el radio es de 1.5, estamos hablando de que acá tendríamos justamente 3 metros. Por lo tanto, la relación de este y este pues es muy cercana, muy acercada. Es decir, estamos cerca. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues justo reducir el radio. ¿Para qué? Para que este 3 entonces baje. ¿Sí? Este 3 baje y aumente este vertical que es el 2.83. Por lo tanto, regresamos al cálculo. Vamos a poner aquí la tercera prueba, perdón. Vamos a bajar entonces delicadamente este punto. Le vamos a poner 1.4, ¿sale? Por lo tanto sería pi por 1.4 al cuadrado. Y esta área entonces sería de 6.15, ¿sí? Que son metros cuadrados. Entonces, el 20 lo dividimos entre 6.15 y nos sale aquí nos sale de 3.25 y abajo nos saldría de 2.8. Bueno, otra vez ahora se nos proporcionó a la inversa, entonces tenemos que ser más delicados. Vamos a poner entonces una proporción de 1.45 o 1.48, yo creo. Vamos a ser más sutiles respecto al 1.5 porque no está bajando muchísima área. Entonces sería 1.48 para que nos dé, vamos a colocar aquí morado. Entonces radio 1.48 y de esta manera vamos a tener entonces un área de 6.88. Me agrada mucho más esto. 6.88, por lo tanto hablamos de que el 20 dividido entre 6.88 nos da como resultado una altura de 2.9. Y en la lateral entonces nos daría 2.96, ¿sale? O sea, esta relación pues está muy cercana a ser el 1,1. Evidentemente todavía podemos afinarla más para que pues nos quede lo más exacto posible, pero considero que para este ejercicio está bastante bien así. Acuérdense, un punto muy importante que debemos tomar en cuenta es justamente que hay que ser sutiles a la hora de bajar el área, porque nosotros empezamos desde 1.5 y cuando bajamos a 1.4 pues vean,
nos bajó muchísimo. De 7.06 pasamos a 6.15. Entonces hay que ser sutiles para irla regulando. ¿Sale? Espero que esto nos haya quedado bastante claro. Bueno, el resto del ejercicio, entonces, como vimos anteriormente, es el volumen. Y este volumen justamente sería el de la campana flotante. Y eso se ve representado en gasto menos, abrimos paréntesis, tenemos H por gasto sobre 24. Ahora, el gasto ya lo sacamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, nos hace falta entonces determinar qué es H, ¿cierto? Y para determinar qué es H, lo vamos a encontrar de la siguiente manera. H es igual al horario de uso del gas. ¿Sale? O sea, es al final de cuentas el tiempo de consumo. Y esto, bueno, pues esta fórmula le pertenece al ingeniero Arnold Koblitz. ¿Sale? Entonces, les digo, sería el tiempo de uso que tendríamos. Ahora, cuando hay un consumo permanente del biogás, o sea, 24 horas seguidas, se debe calcular el volumen de la campana flotante como si el tiempo de consumo diario fuera 21 a 22 horas. O sea, no se calcula con el tema de las 24 horas como tal. Se baja a 21 o 22 horas. Entonces, bueno, como comentábamos, la V es el volumen de la campana flotante, obviamente va a ser en metros cúbicos. La G es la producción diaria de biogás, que sería el tema de el gasto que tendríamos. Y la H, pues es el tiempo de consumo en horas del biogás. ¿Vale? Entonces, teniendo en nuestro ejemplo, hablamos de que nuestro gasto es de 15 metros cúbicos. Sí, 15 metros cúbicos. Por lo tanto, para el volumen, nosotros lo vamos a proponer de la siguiente manera. Volumen es igual a 15 menos el uso horario. Suponiendo que lo vamos a utilizar 12 horas, sería 12 por 15 sobre 24. ¿Sale? Si nosotros trasladamos entonces esta fórmula, vamos a tener un volumen de 7.5 metros cúbicos. ¿Sale? Ahora bien, vamos a agregar aquí una pequeña nota. Y eso es que la campana flotante debe ser acrecentada ...15 centímetros... de un volumen que le permita que la lámina o chapa de la pared quede sumergida 15 centímetros en el líquido de la cámara de fermentación. Entonces, para el líquido
de la cámara de fermentación. Y evidentemente, pues, ¿qué vamos a hacer? Aquí va a quedar nuestro elemento. Ajá. Y tendría que acrecentarse, les digo, del volumen final, tendría que acrecentarse 15 centímetros. Entonces hablamos que, obviamente, acá nosotros vamos a tener entonces el cono y abajo pues el cilindro que van a formar justamente toda nuestra campana flotante. Por lo tanto, nosotros tenemos 7.5 metros cúbicos. Ajá. 7.5 metros cúbicos de campana flotante. Y ya tenemos un primer dato. Y ese primer dato es que nuestra cámara de fermentación entonces quedó con un radio de 1.48. Radio de 1.48, ¿cierto? Por lo tanto, mi círculo queda de la siguiente forma. Radio 1.48. Y aquí hablamos de que en este caso el volumen tiene que ser repartido obviamente entre un cilindro, ajá, y un cono. Por lo tanto, si sacamos el área del cilindro, tenemos que empezar justamente con el radio, que es igual a 1.48, y que obviamente para el área del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura que le vamos a dar. ¿Listo? Ahora, para este caso también vamos a proporcionarlo. Vamos a agregarle una proporción. Yo creo que igual, 1,1. ¿Sale? Por lo tanto, la altura que nos dé en el cono, vamos a agregar la misma altura. En el cilindro va a ser una proporción de alturas. ¿Listo? Entonces, si nuestro radio es de 1.48, también creo que tenemos el área. El área sería 6. ¿Qué vamos a tener? Área 6.88 metros cuadrados. Evidentemente que ya lo tenemos en la base. Por lo tanto, el diámetro quedamos que es de 2.96, ¿sí? Y bueno, pues obviamente aquí no vamos a considerar el tema de los 15 centímetros de más, que no influyen en el diseño, porque esos 15 centímetros los vamos a agregar pues prácticamente acá abajo. Son justamente para que queden sumergidos. Ahí está, en el líquido de la fórmula. Bueno, entonces hablamos de que tenemos 6.88 metros cuadrados. Y para sacar el área del cilindro, entonces tenemos pi por radio al cuadrado
por la altura. Para sacar el área, del cono tendría que ser pi por radio al cuadrado por altura sobre 3. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le diéramos 1 metro de altura al cilindro, tendríamos automáticamente 6.88 metros cuadrados. Vamos a intentarlo de esa manera. Vamos a colocar que el cilindro tiene 1 metro, ¿sí? Cilindro, 1 metro de altura. Por lo tanto, el área sería 6.88 metros cúbicos. Y nosotros tenemos que llegar a 7.5 metros cúbicos, que es justamente este resultado de acá, ¿cierto? Por lo tanto, restan, vamos a poner aquí, restan 1.62 metros cúbicos, ¿sí? Y bueno, si nosotros le queremos dar entonces una altura de 1 metro para que sea proporcional 1:1, hablamos de que nuestro cono entonces quedaría tentativamente así. Aquí le daremos 1 metro. Por lo tanto, sería el área que tenemos de 6.88 metros cuadrados por la altura, que sería 1 metro sobre 3. ¿Listo? Y esto nos arroja como resultado 2.29 metros cúbicos. Ajá. Y bueno, pues obviamente aquí tenemos ya un choque, porque nosotros tenemos 2.29 metros cúbicos, pero necesitamos 1.62, por lo tanto pues obviamente estamos pasados en este punto. Entonces tendríamos que reducir la altura y pues al mismo tiempo tendremos que reducir el área del cilindro, evidentemente. Entonces entendemos que este volumen está sobrado y que obviamente el radio es el único que no podemos cambiar, porque, insisto, ya es el que tenemos en la cámara de fermentación y pues ese tiene que ser respetado. Por lo tanto, vamos a bajar las proporciones. Probablemente nos va a quedar de 1 metro por 1 metro. Y aquí tenemos que entender lo siguiente. Entonces, bueno, evidentemente no podemos conservar esta altura de 1:1. Por lo tanto, bueno, vamos a empezar a bajarle para llegar al volumen propuesto. Si nos damos cuenta del comportamiento del cilindro con el cono, vean, vamos a pasarlo a otra hoja. Vean, tenemos bajo el mismo radio bajo el mismo radio, que era de 1.48 si no me equivoco, con una
una altura de 1 metro, ¿sí? Tenemos que entonces el cilindro, obviamente para el cilindro tendríamos que utilizar pi por radio al cuadrado por altura, y entonces quedamos que nos salía 2.29 metros cúbicos serían, ¿cierto? Que les digo, sería entonces el tema de pi por 1.48 al cuadrado. Sí. 2.19. Perdón, serían 6.88. Perdón, aquí me equivoqué. Entonces serían 6.88 metros cúbicos, ¿cierto? Y luego, si nosotros hacemos lo mismo con el cilindro, que sería pi por radio al cuadrado, que es exactamente el mismo radio, por altura, que sería exactamente la misma altura, sobre 3, entonces hablamos que tendríamos 2.29. Es decir, que con esta analogía entendemos que la diferencia que tenemos entre uno y otro, ustedes lo pueden notar, es justamente que se divide entre 3. De hecho, si nos vamos a 6.88 entre 3, pues justamente vamos a encontrar el 2.99, es decir, la única diferencia justo está aquí. O sea, que el cono debería tener 1/3 del volumen del cilindro, aparentemente, pero los conos son impredecibles. Bien, como tenemos que bajar entonces la altura, vamos a intentarlo ahora con una altura de 90 centímetros en ambos casos. Entonces, para el cilindro vamos a encontrar pues el área, que sería pi por radio al cuadrado, sería pi por radio al cuadrado por 0.9, que ahora es nuestra nueva altura, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos acá, si no me equivoco, el área, que es 6.88 para efectos prácticos por 0.9. ¿Sí? Y esto entonces me va a dar 6.19, 6.192 metros cúbicos. Creo que no bajó tanto, pero bueno, vamos a ver. Y entonces nosotros en el cilindro tendríamos lo mismo, pero sobre 3, entonces sería 6.192 metros cúbicos sobre 3 para efectos prácticos. Y hablamos de que tendríamos 2.064 metros cúbicos, ¿cierto? Por lo tanto, la relación de este y este nos va a dar 8.25, ¿sí? Metros cúbicos. Y acuérdense que nosotros lo que requeríamos en total era 7.5, ¿cierto? Por lo tanto, entonces aún estamos lejos. Tenemos 7.5 metros cúbicos y esto pues nos habla de qué se está pasando. Ahora vamos a intentar hacerlo, entonces vamos a bajar el tema de la altura, ¿sí? Acuérdense, al final de cuentas, para llegar al 7.5 nosotros tendremos que llegar tentativamente a 1/3 del volumen.
o sea, a 1/3 de 7.5, entendiendo esta analogía, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar al volumen del cono en 2.5, ¿sí? Y al volumen del cilindro en 5 metros cúbicos. ¿Sí? O sea, perdón, este 6.92 tiene que convertir en 5 y este 2.64 se tiene entonces que convertir en 2.5, ¿cierto? Y esa sería la manera en la que completaríamos sin problema el tema de nuestro volumen de cono. No, esperen, hay un error acá, estoy confundiendo. El volumen lo tenemos que dividir entre 4. Perdón. Sí, para sacar 1/3 de este. Entonces, este 7.5 en realidad se tiene que dividir entre 1/4. ¿Cierto? Para que al volumen de el cilindro le queden 3/4. Sí, es cierto, así funciona. Pero me estaba confundiendo acá. Entonces, en realidad, el 7.5 lo tenemos que dividir entre 4 y aquí tenemos que acercarnos en el cono a 1.875 metros cúbicos. Ajá. Y el del cilindro lo tenemos que acercar a 5.625. Entonces, entendiendo esta analogía, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda solo acercar el volumen justamente de el cilindro a 5.625. Y aquí está un poquito más fácil el asunto. ¿Por qué? Porque ya tenemos ciertos datos. El volumen al que tenemos que llegar, justamente es 5.625 metros cúbicos. Y nosotros tenemos ya un área. Que esa área es 6.88 metros cuadrados. ¿Cierto? 6.88, correcto. Entonces, dividimos 5.625 metros cúbicos entre 6.88 metros cuadrados para sacar la altura. Por lo tanto, en esta división la altura va a quedar de 0.817. ¿Sale? Y vamos a corroborarlo. De nuevo, tenemos aquí nuestro cilindro. Tenemos nuestro cono. Otra vez, ¿cuáles son los datos de este cilindro? Bueno, pues que el radio es de 1.48, respetando el de la cámara de fermentación. Que la altura, entonces, sería 0.817. Y creo que es todo, ¿cierto? Entonces, para sacar el área, vamos a poner pi por 1.48 al cuadrado por 0.817, teniendo entonces como resultado
5.62. Vamos a ponerle 3 decimales, ¿sale? Y luego, el área del cilindro, entonces sería los 5.622 sobre 3 para efectos prácticos. Lo que nos daría entonces un total de 1.874. Si nosotros recordamos, justamente decíamos que en el cilindro nos tendría que dar 1.87. Y en el cono 1.87 y en el cilindro nos tendría que dar 5.625. Y exactamente aquí se cumplen esos dos. 1.874 y 5.622. Entonces, evidentemente, si sumamos 5.622 más 1.874, nos va a dar 7. Nos va a dar 7.49. Ya tenemos un decimal más, que es el tema del 6. Y evidentemente ya por los decimales que sobran, pues van a formar el 7.5. Entonces, esa sería la manera correcta de calcular nuestro biodigestor Indum. Y ahí está, ¿sale?